Escamilla, pastor de la iglesia Alcance Aguascalientes. Ya venía con su familia para acá y hace ratito nos avisaron que pues se descompuso su carro, ¿verdad? Aquí, pues ya llegando aquí a la ciudad, pues a lo mejor pensábamos ir por él, pero parece que se va a regresar con la grúa para aprovechar el servicio por no pagar autobús, ¿verdad? No es cierto. Pero bueno, entonces decía que ayer tuvimos la graduación de INSTE y nos da mucho gusto que Dios siga levantando a personas con ese don de aprender la palabra. Entonces aquí hay muchos candidatos el día de hoy, ¿verdad, Emanuel? Para venir y compartir la palabra. Es que le dije hace ratito, no he llegado. Y dice, pues yo aquí estoy, ¿verdad? Entonces... No, pero no, ¿sí? No, pero lo digo porque, bueno, aparte de a él, conozco otros que se preparan muy bien y obviamente ahorita no está preparado como yo, ¿verdad? Pero pues vamos a compartir algo. Entonces voy a compartir un poco de lo que Dios me ha estado poniendo y al fin de cuentas lo aterrizamos ayer, ¿sí? Les voy a explicar un poco. Hace 3 semanas, pues yo llegué al grupo, fui al grupo de Carmen, en la casa de Carmen Ornelas, que dirige, ahí está Coco, y es un buen grupo, ¿verdad? Ahí estábamos, y pues yo les llegué sin avisar, no porque vaya uno a inspeccionar, porque cuando uno va dice, entonces compartes tú. Y no se trata de que cuando uno vaya siempre uno comparta, porque uno también es alimentado por los que comparten ahí. Entonces yo llegué, me senté y ahí estaba ya Coco, ¿no? Ay, me estaba diciendo, tú compartes. Luego, no, tú compartes. Pero estaba tocando ella. Pues ya al final, cuando íbamos a empezar, dice ella, bueno, pues Arturo nos va a compartir en esta noche, entonces vamos a poner atención. Y yo volteando con los demás, viéndome, dije, le dije, bueno, no traía así algo estructurado, pero le digo, sí puedo decir lo que Dios me ha estado hablando. Y desde ese momento yo le estaba diciendo, de que Dios me estaba diciendo que había que prepararnos más en conocer la palabra de Dios, lo que implica estudiar, escudriñar, escarbar la palabra de Dios. Posteriormente, en el grupo que estuve en esta semana en Arroyo Hondo, explicamos un poco más de esto porque vimos la necesidad también de ahí estar acrecentando en la zona, extender el reino de Dios, viendo tanta necesidad ahí en Arroyo Hondo. Y obviamente las personas que van allá, como Rita, Elena, Mario en ocasiones, también ahí está, y otros que están por ahí. Y comparte, obviamente Juan también está acá, que dirige la alabanza, junto con Martín, etcétera. Y dijimos, pues es importante, ¿no? Entonces compartí algo sobre esto. Y pues Dios va poniendo la necesidad. Ayer estuvimos en INSTE, que se graduaron algunos en esta celebración y fue muy bueno. Entonces, pues quiero compartir algo. La mala noticia es que no está Nico, la mala noticia es que no está Nico. Y la mala noticia también es que voy a compartir yo. Bueno, entonces, dice en el versículo, segunda de Timoteo, capítulo 1. Quiero leer esto. Capítulo 1, versículo 8. Esto no lo vimos ayer. Hace rato que me avisaron, pues empecé a buscar este versículo y dice así, ¿lo tienen? Versículo 8 del capítulo 1 de segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1, capítulo 8. ¿Sí? ¿Lo tienen? Bueno, dice así, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí? Entonces yo creo aquí, Pablo está animando ahí a su discípulo Timoteo a que no se avergüence, ¿sí?, de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que una de las cosas que Dios nos está llamando a hacer es de estar dando testimonio de lo que ha sido Jesucristo en la vida tuya y en mi vida de cada uno de nosotros. Pero muchas veces, por eso que le dice aquí Pablo a Timoteo, le dice, no te avergüences. Y esto es algo muy aplicable el día de hoy en nuestras vidas, ¿no es cierto? Que nos avergüenza compartir la palabra de Dios, ¿sí? Yo recuerdo cuando antes, y se los voy a decir hace mucho tiempo, pues yo traía mi Biblia. Como yo iba a jugar antes de llegar aquí a la reunión, porque me gusta mucho el fútbol, me sigue gustando, aunque ya pues ya no es lo mismo, ¿verdad? Lástima. Pero llegaba, me iba a jugar. Pati, les dije en una ocasión, se venía para acá con su mochila del bebé de Priscila, que tenía 3 años, y ella le decía, pues tú vete yendo, ya yo te caigo allá. Yo me venía para acá, me bañaba aquí arriba, ya bajaba, pero mi Biblia, como iba para allá al jugar fútbol, la tenía forrada con algunos futbolistas, ¿verdad? Para no causar intrigas entre los jugadores, ¿verdad? Y así veían que era algo del fútbol, porque uno cuando inicia como que le da penita o vergüenza, ¿verdad? Y dice aquí Pablo, no te avergüences de la palabra. Ahora no es que solamente es cargar la Biblia y te dé vergüenza, aunque hay veces sí, ¿no? Pero lo que nos avergüenza luego es compartir de la palabra de Dios. Y ¿saben qué? En estos tiempos la gente está hambrienta, deseosa de que alguien le comparta de algo que le va a ser de utilidad. Y qué mayor que siendo el Señor Jesucristo para su vida puede cambiar y erradicar muchas cosas de la vida de las personas. Entonces, esto era una de las ¿cómo les diré?, encargos de parte de Pablo a Timoteo. Y les dice, no solamente conforme a tus obras, sino dice, según un propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces Dios nos ha revestido de su gracia. Dios nos ha dado de su gracia. Y no solamente podemos decir que por obras podemos estar haciendo, aunque la gente se fija en las obras de aquellos que hemos entregado nuestra vida en Cristo, que nosotros les llamamos frutos. Y los frutos son los que nos dan a conocer a cada uno de nosotros los cambios que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿No es verdad? Es cierto esto. Entonces mucha gente se ha convertido aquí por los cambios que ha visto en ti y en mí. Y esto es dar testimonio de la vida nuestra. Entonces es una de las cosas que Timoteo le dice, no te avergüences. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences. Muy bien. Entonces, seguimos aquí. Pablo, les decía ayer, ¿verdad? Pablo está en sus últimos días. Él ha sido uno de los que han compartido allá en la iglesia en Roma. Y después allá en Roma, les comentaba ayer que fue encarcelado. Lo encarcelaron y después posteriormente, según lo que dice ahí la Biblia, que después de ser liberado, empezó a andar por algunas ciudades siguiendo su propósito de extender el reino, y después nuevamente fue capturado y vuelto a la cárcel de Roma. Y ahí en la cárcel de Roma empieza a escribir esta carta a Timoteo. Yo creo que nosotros nos da, cuando estamos en una situación que nos apartamos o con alguna situación de tristeza, porque no dudo que Pablo, a pesar de que era un hombre gozoso, a pesar de que confiaba en la palabra de Dios y fue un hombre que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pues era humano. Y él sentía la necesidad de escribirle a Timoteo, porque era una persona que amaba mucho. Entonces ahí, en la cárcel, escribe una carta
a su amado. Ahí en Roma, ahí está encarcelado y le dice y le pide algunas cosas ahí a Pablo. Según lo que ilustra la escritura aquí en Timoteo, pues Pablo estaba ahí solo, estaba abandonado completamente por sus amigos que en alguna ocasión le habían mostrado lealtad, que en alguna ocasión le había dicho yo aquí estoy contigo en las buenas y en las malas. Pues lo abandonó un hombre ahí que estaba muy cercano a él, si ustedes lo han oído, Demas, también Demas que ahí estaba también, fue por demás que se quedara, se fue. Y ahí también estaba presente, estaba Crescente, Tito, Títico y un montón, ¿verdad?, de hijos que ahí estaban con él. También lo dejaron solo, estaba completamente. Solamente dice la escritura que estaba Lucas con él posteriormente. Entonces, este gran amigo para él de Pablo, que era Timoteo, le escribía y le dice: ¿sabes qué, Timoteo? No tengo a nadie como tú. Y es por eso que en ese tiempo él sentía la nostalgia de tener a alguien tan cercano en él. Como tú y yo nos pasa, ¿no es cierto? Tenemos tiempos así que luego decimos: híjole, si estuviera cercano aquí fulanito, o si estuviera cercano a fulanita, o alguien, ¿verdad?, que pudiera estar y yo pudiera abrir mi corazón a él. Y así estaba. Y es bíblico de alguna forma. ¿Recuerdan en la tormenta, famosa tormenta, que ahí va, zarpa Jesucristo con sus discípulos y de ellos más adelante ven otros pescadores y zarpan también con sus barcas porque ven que Jesucristo va a salir, y cuando salía Jesucristo decían: algo bueno va a suceder. Y esas barcas van allá al encuentro, pero después pasa la tormenta. ¿Y qué pasa? Desaparecen las barcas, los dejan, porque en las tormentas nos alejamos de las personas que pasan sus tormentas y no nos acercamos. Entonces, pues de alguna forma hay veces es bíblico, ¿verdad?, lo que hacemos, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí están pasando Pablo con esas preocupaciones que tienen por lo que está pasando ahí en la provincia de Asia, con falsas enseñanzas. Y esto era una de las cosas que le preocupaba a Pablo. Y no hace mucho yo les decía que había una preocupación en nosotros por luego las falsas enseñanzas que se pudieran filtrar en la iglesia. Hoy en día yo les decía que somos muy dados a escuchar muchas cosas fuera. Hoy en día hay mucha gente, aún también no cristiana, que escucha cosas fuera y le agradan. Ayer les comentaba a los jóvenes que se graduaban, ¿verdad?, que tú llegas a un lugar, ¿verdad?, y están ahí las personas, y si tú ves a una persona y mira, vamos a ver qué dice tu mano, ¿verdad?, y a ver tu mano, oh mira, esta línea larga, pues dicen que esta línea, la de la M, así larga, es que vas a tener muchos años de vida. Oh, wow, híjole, yo la tengo muy cortita, entonces quiere decir que voy a morir. Pues a lo mejor, no sé, y ves a la gente, ¿verdad?, alrededor expectante, ¿no? Wow, sí es cierto. A ver, vamos a ver qué dicen las cartas. Y boom, boom, ay, está, uy, este rey, no te toque, ay, prosperidad, ay, no, se va a morir tu suegra, ay, boom, y así cosas de ese tipo, ¿verdad? Están viendo en las cartas, ¿verdad? Es lo que, y aparte, pero fíjense, y la gente está expectante de lo que está pasando en ese momento. Pero tú sácales, a ver, voy a compartir lo que dice la Biblia. ¿Qué te dicen? Ay, ya religioso, ya va a compartir no, siempre con tus cosas, ¿no? Siempre con tu eso. Patti es una persona que en su familia luego les decía, hay veces veía eso y les decía, bueno, voy a compartir algo, decirles algo, y le decían, ya vas a empezar con tus sermones, ¿verdad? Y siempre le daban la espalda, ¿verdad? Entonces, pero eso es una realidad. La gente se asusta al escuchar la palabra de Dios y no le interesa. Entonces, en un mundo tan necesitado de la palabra de Dios, en un mundo carente del conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué necesitamos tú y yo? Compartir la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver algunas cosas
que en relación a esto, ¿verdad? Muy bien. Vemos ahí, como les decía, que ya estaba solo Pablo, que lo habían dejado solo, que está escribiendo, y una de sus preocupaciones era las falsas enseñanzas que se estaban infiltrando en la iglesia y la falta de valorar esa palabra en estas iglesias. Entonces Pablo, en sus últimos días, hace esa encomienda ahí a Timoteo. Entonces vamos a leer desde el versículo 14 del capítulo 3, por favor, de segunda de Timoteo 3, versículo 14, ¿sí? ¿Lo tienen? Bueno, dice así: pero persiste, le dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a los mitos o fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y vemos una situación aquí de Pablo que usa una palabra, comentábamos, que dice te encarezco, ¿sí? Y una palabra te encarezco es una palabra mucho más que te encargo, que te suplico, ¿verdad? Que te pido. Dice, te encarezco de la manera como tú lo quieras llamar, que por favor, dice, delante del Señor, poniendo a testigo a Dios y a Jesucristo, que Él va a juzgar a vivos y muertos, que prediques la palabra de Dios, que compartas de la palabra de Dios. Y hoy en día hemos dejado de hacer esto, no sé si se fijan de alguna forma. Nos hemos vuelto gente a la mejor cómoda en un sentido de no estar extendiendo el reino de Dios, cuando Dios de alguna forma también a nosotros nos encarece que compartamos las sanas escrituras de parte de Dios. ¿Sí? Ahora, mucha gente dice, es que sabes que no estoy preparada, y a lo mejor quieren saber más de ello, y es muy importante prepararse. Por eso ayer, lo que vimos ayer fue algo muy importante. Yo les decía ayer, en ocasiones hacemos una graduación que te gradúas de X carrera, ¿verdad? Llámese médico, contador, abogado, lo que sea. Y por lo regular hacemos fiesta, ¿no es cierto? Porque estamos contentos de que nuestro hijo, familiar, vecino, compañero, etcétera, se está graduando y hacemos una fiesta. Y esto, pues está bien, no hay ningún problema y nos debemos de preparar para aquí en la tierra, no hay ningún problema en ello. Pero ¿por qué no ayer que se estaban graduando jóvenes, por qué no de verdad tener una fiesta en el cual estábamos viendo gente que quiere prepararse en la palabra de Dios, que gente quiere saber, que de repente yo no dudo, porque soy testigo de algunos, de que escarban algo y ¡ay! Algo más hay aquí en la Escritura, y seguimos escudriñando, como dice la Escritura, y buscando hasta sacar más verdades de la misma palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué interpreta la palabra de Dios? Pues la misma palabra de Dios es la que interpreta, ¿verdad? Entonces yo les comentaba que cuando nos hacemos gente que no
se prepara, ¿verdad? O que no buscamos de alguna forma la palabra de Dios, nos volvemos como en aquellos tiempos, ¿verdad? De aquellos personas que les llamaban heraldos, que compartían y predicaban los edictos del rey, que iban por algunas ciudades dando, o del primer magistrado dando estas noticias. Eran pregoneros nada más, pero algo de que les daban y daban. Cuando nosotros no solamente superficialmente damos lo que conocemos, nos volvemos como pregoneros solamente, ¿verdad? Pues es un pregonero de la palabra de Dios y hasta se ve un poquito medio feo, ¿verdad? Pero así dice la Escritura, nos volvemos pregoneros de la palabra, pero lo que Dios quiere que seamos es que seamos embajadores de la palabra de Dios, embajadores de Cristo, como dice ahí en 2 de Corintios 5:20, que nos insta y nos anima a ser embajadores y que somos embajadores de Cristo, que es muy diferente. Entonces, por eso les digo, hay que estudiar las Escrituras y que le quitemos lo que le preocupaba a Pablo, todas aquellas cosas que suenan medio raras luego, que le agregamos a la palabra. Yo les decía algunas semanas atrás que luego le agregamos filosofías, humanismo a la palabra, lógicas a la palabra de Dios y muchas cosas que adulteramos la misma palabra de Dios. Cuando la misma palabra de Dios, comentaba ayer también, que Cristo en la cruz dijo, consumado es. Aquí terminó el evangelio de escribirse con mi muerte y resurrección que iba a tener. Hasta ahí no hay que agregarle más. Pero nosotros como personas, como humanos, nos preocupamos luego por agregar cosas a la palabra de Dios. Es como cuando la salvación nos ha costado trabajo compartir a otras personas, ¿no es cierto? Les decimos, ¿sabes qué? Tienes que entregar tu vida a Cristo. Pues yo estoy ansiosa o ansioso de entregar mi vida a Cristo. ¿Qué debo de hacer? Bueno, tienes que tener un real arrepentimiento, que sepas lo que estás queriendo, porque obviamente al estar diciendo eso, tu espíritu está clamando algo, ¿sí? Algo que necesita. Mi cuerpo físico día con día clama por alimento. Mi cuerpo físico está diciendo, Arturo, unas gorditas, Arturo, por favor, un agua, una Coca-Cola fría, helada, Arturo, dame eso. ¿No? Y está nuestro cuerpo físico clamando el alimento. ¿Para qué? Para nutrirnos, para fortalecernos, para en un momento dado estar fuertes para enfrentar las tareas que Dios nos ha encomendado. Pero también nuestro Espíritu Santo también clama, oye, Arturo, tengo hambre, dame de comer. Ay, ahorita tengo flojera de orar, dame por favor un alimento, algo que me alimente, que me fortalezca, que me nutra. Y es por eso que la palabra de Dios cumple ese propósito. Nutre nuestro espíritu, fortalece nuestro espíritu. La oración, la adoración, la alabanza, todo esto que hacemos individualmente, personalmente con Dios, pero también en multitud, alimenta nuestro espíritu. ¿O no han oído ustedes decir a personas después de que oramos por ella, qué te dice? Ay, me siento más tranquilo, me siento más en paz. Hay veces das consejo y la gente entra así con muchas dudas o problemas, aflicciones, y después salen y dicen, me siento más tranquilo, confortada. ¿Qué es? Dios, el Espíritu Santo, trayendo el alimento y la nutrición que ocupa nuestro organismo. ¿Sí? Voy a recordar, ahorita me vino a la mente, y una vez hace ya algunos par de años o 3 años, no me acuerdo quién de aquí me mandó un correo, y lo voy a recordar, ustedes ya lo han de haber oído, de una persona que dice, un cristiano, y a lo mejor me equivoco porque ya no me acuerdo, no tengo tan buena memoria, pero más o menos la esencia de esto es lo siguiente, que una persona dice, oye, ya estoy, le decía al pastor,
He oído 3,500, ¿verdad? Mensajes dominicales. He estado yendo a la iglesia y tengo un promedio de 3,500 palabras. ¿Y sabes qué? Ya no me acuerdo de esas 3,500 palabras. De hecho, ni me acuerdo de la del domingo pasado, que nos suena familiar, ¿no? No se acordaban. Dice entonces, ¿para qué voy a la iglesia si ni me acuerdo de los mensajes que luego me dan? Entonces el pastor le contesta a este hombre y le dice, ¿sabes qué? Tengo 3,500 menús que mi esposa me ha hecho en todo este tiempo. ¿Y sabes qué? No me acuerdo de lo que comí hace unos domingos atrás. No me acuerdo de ningún menú que haya comido. Pero lo que sí sé, que ese alimento en su momento me nutrió, me fortaleció, me sacó adelante. Y es por eso que estoy aquí vivo. Entonces es lo mismo la palabra de Dios. No te podrás acordar del mensaje, no te podrás acordar de los muchos mensajes que hubiera habido aquí, pero el hecho de estar en ese momento la palabra de Dios cumple el propósito de nutrirte. Y más domingos adelante vas a decir, por eso estoy aquí, porque escuché aquel domingo aquellas palabras, no te acordarás, pero te nutrió. Entonces es importante estudiar y escudriñar la palabra de Dios. No queremos ser solamente pregoneros de la palabra de Dios. Queremos ser embajadores de la palabra de Dios. ¿Y a poco no cuando estudian te emocionas, no? Yo veo a Emanuel que se emociona estudiando la palabra de Dios y le busca y le escarba, le escudriña. Y otros aquí, Elizabeth, de los que estuvieron ayer, bueno, para no dejar de nombrar a alguno, todos y muchos aquí hacen esa labor de escudriñar las escrituras porque es muy importante. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de buscar esa verdad en un mundo que no soporta la verdad. ¿Sí? El mundo no está preparado para escuchar verdades. ¿Sí? El mundo a veces se hace a un lado. Inclusive lo voy a aterrizar en nuestra vida cotidiana. Muchas veces tú sabes que hay alguna persona en tu vida, llámese quien sea, amigo, familiar, lo que sea, que siempre que tú te encuentras con él te dice cosas que hay veces de la familia, por decir algo, que no quieres escuchar. Y dices, y ya se te acerca y te dice, oye, te quiero platicar algo. Ay, no, ¿verdad? No me vayas. ¿Por qué? Porque sabes que te va a afectar. Y en un mundo tan carente de Dios, cuando te ve a ti, ay, no, ya me va a compartir en la palabra de Dios, ¿verdad? No quiero escuchar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo confronta con su realidad, con su pecado, con sus carencias, con muchas cosas que no quiere o no está preparado según la persona para escuchar de Dios. Lo triste de esto es que no sabemos si va a alcanzar el tiempo para esa persona de escuchar la palabra de Dios. Porque en este momento puede venir Dios y ¡boom! Secuestra a toda la gente que se tiene que llevar, levanta a los muertos, ¿verdad? Los que se va a rescatar, en fin, no sabemos, nadie sabe ni tiene una fecha exacta de cuándo va a venir Cristo. Pero no podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, dice un dicho, ¿verdad? Entonces, tenemos que decirnos, dice el versículo 3 y 4 ahí, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que temiendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo y soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Si ponemos en un lado a una persona, ¿sabes qué? Vas a compartir de la familia, ¿verdad? Vas a compartir las situaciones que han estado en la familia. Que fíjate que Margarita ya se fue con otro. Fíjate que esto. Tú compartes eso. Y tú sabes que comparte la palabra de Dios. ¿Dónde va a estar lleno? Acá, ¿verdad? No.
yo quiero escuchar la palabra de Dios. Ay, eso mejor para la iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo tiene comezón, dicen sus oídos, de escuchar cosas, fábulas, mitos, cosas que no son. La gente estamos un poquito así como diseñada para escuchar de ese tipo de cosas, ¿no? Prende la tele un ratito y pon la voz de las tumbas, ¿verdad? En no sé qué. Y pon enlace. No, pues está más padre el de las fábulas, la muerte, que es lo que dice, ¿verdad? Y que se aparecen. Porque de alguna forma tenemos comezón en nuestros oídos de escuchar cosas, y aparte amontonamos maestros, como dice la Escritura, de diferente. Estamos escuchando una doctrina ya que se habla de la justicia solamente, estamos escuchando solamente a los legalistas por acá, estamos a los de la gracia de Dios, estamos escuchando a los que siempre traen juicio a tu vida, en fin, y nos amontonamos, como dice aquí, de maestros. Y luego, ¿qué pasa con esa gente? Oye, estoy confundido. Pues ¿cómo no vas a estar confundido, verdad? Si estás escuchando un montón de cosas que se amontonan. Y dice, lo peligroso de esto es que, dice, se apartará el oído de la verdad. ¿Por qué? Porque el oído se acostumbra a estar escuchando muchas cosas que te agradan a ti. Así somos, nos agrada, y todos nuestros sentidos de alguna forma son así. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el dulce, y si como algo amargo, no me sabe, pero como dulce y dulce y dulce, y me agrada el dulce, ¿verdad? Y puedes llenarte de dulce, pero no todo es dulce y miel, ¿verdad? Sino también tenemos que tener un balance. Entonces, ¿quién hace esto? Cristo. En el centro de la palabra de Dios, Cristo en el centro de tu vida. Es Cristo el que te revela. Cristo a través de su Espíritu Santo te hace ver muchas cosas, ¿sí? El Espíritu Santo es el que detiene muchas cosas. Platicábamos de esto en estos días también. Por nuestra falta de conocimiento de la palabra de Dios, que no terminamos de conocer la Escritura, y seguiremos estudiando la Escritura y moriremos y aún no conoceremos toda la Escritura, pero gracias a Dios estaremos en el reino de Dios. ¿Qué iba a decir? ¿Serio? Ay, ese era algo bueno, no tan bueno, era la mejor porque se olvidó. Pero es Cristo el que nos revela pues la palabra de Dios. Muy bien. A ver si me acuerdo, ahorita se los digo. Eso es lo malo de no traer notas, ¿verdad? Que pues se te van, a lo mejor Dios te pone algo, pero cuando tienes una carencia de que se te peguen las cosas, se te olvida. Bueno, entonces el mundo está carente. El mundo dice que el individuo va a llegar a su propia creencia religiosa, ¿sí? Independiente de cualquier iglesia o sinagoga, lo que sea. En otras palabras, como que el mundo dice, el hombre es el creador de su propio destino. Cada quien fabrica su propia verdad. Eso lo hemos oído mucho en el mundo. Entonces, por eso es tan insistente Pablo de predicar la palabra, que le insta a Timoteo a predicar la palabra de Dios. La otra cosa es que necesitamos, para poder estar compartiendo la palabra de Dios, necesitamos ser gente que tenga esfuerzo, que tenga esforzarse. Y voy a poner ejemplo, como lo estoy diciendo, lo de INSTE. INSTE es un instituto bíblico en el hogar, así como venir aquí como un instituto bíblico que en su tiempo fue aquí El Camino, y aquí venían y dormían los estudiantes en los 3 pisos que teníamos de habitaciones y vivían una vida cotidiana aquí, aprendían, etcétera. INSTE cumple esa función, que en tu hogar tienes tus tiempos devocionales, tus horas de estudio, etcétera. Y eso es esforzarse, porque da un libro de estos que te dan en INSTE y las palabras que te dicen luego, híjole,
es un paquetote, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? ¿Por qué? Porque requiere un esfuerzo. Y no todos estamos dispuestos a esforzarnos a escudriñar la palabra de Dios. Agrégale a esto la influencia del mundo que te está animando a que estás perdiendo el tiempo en estudiar la palabra de Dios. Es un ingrediente más. Hoy en día, a mí, yo les decía ayer como un testimonio, a mí me animaban cuando yo terminé mi carrera. Terminé mi carrera, etcétera. Estuve trabajando muchos años de mi profesión, pero llegó un momento en que pues Dios empezó a apartarme y veníamos aquí cada domingo, les decía, en las noches, todos los domingos durante un año más o menos a aprender de la palabra de Dios, un grupo más o menos de 5 varones. Y estábamos aquí estudiando todos los domingos y luego había una especie de seminario, viernes, sábados, que venían y nos compartían aquí también a manera de instituto bíblico. Y todo eso requería un esfuerzo en nuestras vidas para poder seguir edificándonos y conociendo más de la palabra de Dios. Entonces requiere un esfuerzo, pero por fuera en la calle había personas que me decían, ¿sabes qué? Estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué te metes ¿Qué eso qué te va a dar? ¿No te va a dar de comer? Y yo, ay, de veras, no me va a dar de comer, ¿verdad? Y sí, la gente te dice, prepárate, haz una maestría, estudia esto, ve a tal lado a prepararte, ve. Y eso te mueve en tu vida y te crea dudas. Es verdad, pues yo nunca voy a ser padre, ¿verdad? Y puedes poner a pensar muchas cosas en tu vida. Pero esa es la influencia del mundo. Y vamos a ver por qué está equivocado el mundo en ese renglón en un ratito. Ya mero, ¿verdad? Pero les digo, es importante que no nos dejemos influenciar. Ahora, ¿por qué? Ya vimos que eso. Porque, y es el punto siguiente, y ya con esto ya vamos a casi terminar. La verdad y lo que hemos estudiado, lo que estudiaron los de INSTE. Decía ayer, tiene un valor que les va a redituar con muchas cosas en la eternidad. Entonces es verdad que a lo mejor no te da de comer, como me decían a mí, ¿verdad? Pero sí tiene un valor en la eternidad. Mi carrera y lo que yo soy, lo que tú eres, ¿dónde crees que se va a quedar? Aquí. ¿O crees que Dios necesite médicos en el cielo? Dice, no va a haber enfermedades, dice en el cielo. ¿Crees que va a ocupar de abogados? Si no va a haber problemas. Los abogados aquí los ocupamos, ¿verdad? No te preocupes, Alfonso, aquí los ocupamos. No va a ocupar de contadores, porque ahí no va a haber fraudes, todo va a haber bien contabilizado de parte de Dios. Entonces, todas esas cosas que sí son útiles en este mundo, allá no va a ser necesidad, no los vamos a ocupar. Entonces, imagínate, tú que no te preparaste en la palabra de Dios y entregas tu vida a Cristo, es verdad, entregaste y por la gracia de Dios eres salvo porque te arrepentiste, hiciste todo para estar delante de Dios, pero no tienes mucho conocimiento de la palabra. Entonces ahí es cuando vamos a pensar, híjole, pues yo sé de números, pero aquí no ocupamos. Yo sé de medicina, pero no hay ningún enfermo. Yo sé de los ojos, pero aquí hasta los ciegos ven. Entonces, ¿qué voy a hacer? Híjole, no sé mucho de la palabra, ¿verdad? Híjole, ahí va Eva no, Esther, no. ¿Quién me dijo en la iglesia infantil que era? No, pues no me acuerdo. ¿Por qué? Porque nunca estudié de la palabra de Dios. Entonces, esta palabra de Dios sí tiene un efecto allá en lo eterno.
Allá donde está Dios, ahí es donde nosotros vamos a aplicar todo esto. De hecho, desde este momento que tú has conocido de la palabra, empieza a cambiar tu vida. ¿No es cierto? Empiezas a ver muchas cosas que dices, oh Dios, no es así. Empieza a cumplir sus propósitos la palabra. Empieza a cumplir Dios cuando dice, he venido a darles vida y vida en abundancia. Y empezamos a ver la mano de Dios a través de las Escrituras. Y cuando estemos allá, pues claro que vas a conocer a Noé, claro que vas a conocer a Moisés, claro que sabes qué vas a hacer con las coronas y galardones que Dios te dio. Yo le voy a hacer como dice Apocalipsis, lo voy a arrojar a los pies de Dios todas las coronas que me dieron, ¿verdad? Todas las coronas, el premio, las coronas otras aquí te las consumiste, pero las que Dios te dio, las avientas delante de Dios, a los pies de Dios, ¿verdad? Y eso vamos a hacer porque tienes un conocimiento de lo que Dios hace. Ahora, tenemos que entender que estar en el reino de Dios, en el cielo, no va a ser una situación religiosa, ¿verdad? No es un asunto religioso. Es un asunto donde va a haber mucho más vida. Y yo creo que ahí vamos a ser las personas, no sé, porque dice que vamos a renacer en un nuevo cuerpo, vamos a ser diferentes, obviamente, pues seremos, no sé, más mujeres mucho más guapas de lo que ya son, hombres más atractivos, ¿verdad? No lo sé, estar en la presencia de Dios, creo que ese reflejo nos va a hacer sentir bien y vernos bien. Entonces no vamos a llegar de una forma así, porque luego dicen, ay, qué aburrido va a ser allá y vivir por la eternidad. Imagínate, no, me imagino que va a ser gozo, va a ser paz, vamos a estar bien, no vamos a llegar todos ahí ya, pues ya estamos en el cielo y todos juntitos, caminando lentamente y ora pro nobis, todo, ora pro, no va a estar Lee ya de adelante, ¿verdad? Digan, ora pro no. Va a ser diferente. Todos vamos a estar disfrutando de la presencia de Dios. ¿Vale la pena estudiar la palabra de Dios? Claro, tiene un efecto en la eternidad también. Entonces, tenemos que esforzarnos porque donde vamos a estar necesitamos de este conocimiento de la verdad de Dios, ¿verdad? En conclusión de esto, tenemos que solamente esforzarnos en nosotros primeramente escudriñar la palabra de Dios. Y lo que implica escudriñar, conocer. Yo no quiero seguir en este mundo solamente sabiendo lo que escucho, ¿sí? Por eso en la iglesia cristiana pedimos que traigan su Biblia para constatar, certificar que lo que estamos aprendiendo viene aquí en la palabra de Dios. Yo no quiero solamente ser un oidor, pero no es que escudriñe la palabra de Dios. Entonces requiere mi esfuerzo, sí, para conocerla. También conociendo esto, necesitamos saber que necesitamos extenderla a la gente que nos rodea para ser embajadores de la palabra de Dios y no solamente pregoneros de la palabra de Dios. Y también que sepamos que en un mundo que no soporta escuchar las verdades de Dios, necesitamos estar preparados para dar esas verdades al que la gente no ha escuchado y necesita escuchar. Y además, porque esto me va a ayudar en la eternidad, donde voy a estar delante de Dios. Yo no sé cómo voy a reaccionar estando de la presencia de Dios. Hay un canto que dice, en tu presencia, ¿verdad? Me da paz, me da muchas cosas. No sé cómo vamos a reaccionar, dice otro canto. No sé si me voy a postrar, no sé si voy a gritar, no sé si voy a correr a Jesucristo y abrazar. No sé si voy a estar brincando y dando marionetas, no lo sé. No sé si voy a caer rendido y llorar por estar viendo al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y ahí sí lo vamos a poder ver a Dios. Ahora no lo hemos visto. Conocemos, sentimos,
Pero el que ha visto a Jesucristo dice que el que me ha visto a mí y me ha conocido a mí, conoce y ve a mi Padre. Pero llegaremos a verlo ahí también. Entonces, tenemos que estudiar y tenemos que seguir preparándonos para poder decir ese versículo que dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Y eso es grato. Entonces vamos a orar, ¿no? Y vamos a alabar a Dios y terminamos para que ustedes vayan y cumplan su derecho, ¿verdad? De ejercer. Pero oramos, si quieren así sentados, para no distraernos, y oramos a Dios y damos gracias por lo que nos ha dejado y delegado en su palabra. ¿Sí? Padre, pues aquí estamos delante de ti, Dios. Padre, agradecidos contigo porque nos has dejado este precioso libro, un libro que ha traído muchas respuestas a nuestras dudas, muchas respuestas a nuestras enfermedades, muchas respuestas, Dios, al amor que tú quieres darnos, muchas respuestas a cómo de verdad podemos demostrar que te amamos, que es busquen y sigan mis mandamientos, obedezcan mis mandamientos. Habla este libro de muchas cosas, así habla mucho de las características y de lo que tú eres y das, pero también habla mucho de lo que es ser Señor tú en nuestras vidas, el señorío de Cristo en nuestras vidas, Dios. No solamente queremos tener añadiduras en nuestra vida, porque esa es una consecuencia de buscar primeramente tu reino y tu justicia. Pero en esa búsqueda de tu reino y de tu justicia, Dios, nos hará ser mejores cristianos. Nos hará gente que esté hambriento de la palabra de Dios. Que al abrir este libro, Dios, híjole, verdades en nuestra vida, Señor, vienen a nosotros. Dones, talentos, muchas cosas vienen para nosotros, Dios. Realmente este es un nuevo y un antiguo testamento para nuestras vidas. Y así como estamos ansiosos cuando un ser querido nos ha dejado una herencia y estamos ansiosos para ver el testamento, ¿qué nos dejó? ¿Qué tiene para nosotros? Padre, tú nos has dejado este testamento para ver todo lo que tienes para nosotros. Y lo que hacemos cuando nos dan una herencia es queremos leerlo inmediatamente para ver qué nos toca. Así queremos ser cristianos hambrientos de tu palabra, hambrientos de ver qué tienes para nosotros, qué nos has dejado para vivir en este mundo, para cuando estemos contigo, Dios, podamos experimentarlo, Dios, cara a cara, frente a frente contigo, Señor. Y no tendremos palabras de expresarte lo agradecido que estamos contigo, Dios, por habernos permitido conocerte, Señor, por tener el privilegio de poder sentir tu abrazo, de poder tener el privilegio de ser corregido por ti con un propósito siempre bueno para nuestras vidas, Dios, de poder conocer cuáles son tus mandatos para vivir una vida digna de un cristiano, digna en vivir y poder decir a la gente, estos son mis frutos, no con palabras sino con hechos, Dios, y que la gente dice, verdaderamente ese hombre y esa mujer caminan mostrando sus frutos. Padre, ayúdanos en esto. Y de hecho ya nos has ayudado mucho en dejarnos esta palabra, pero ahora necesitamos de tu Espíritu Santo, que es el que nos revela lo que dice la Escritura. Es el que nos da un panorama de lo que tú quieres decirnos a nuestra vida y nuestro espíritu a través de esta Escritura, Dios. Padre, antes no podemos discernirlo. Antes de que te recibamos como Señor y Salvador,
No podemos entender la palabra porque se nos hace aburrida. No hay entendimiento porque no caminamos o tenemos comunión del mismo espíritu contigo, Señor. Pero cuando entregamos nuestra vida a ti, Señor, es diferente. Y tu Espíritu Santo empieza a actuar y podemos decir: ah, caray, esta verdad no la había percibido y ahora soy libre de esta área en mi vida. Ahora la palabra está haciendo efecto. Ahora puedo conocer y soy más libre en esta área. Conozco esta verdad y ahora me ha hecho más libre en esto. Y vamos día a día conociendo de ti, siendo libres cada vez más y más y más. Porque tú veniste a traernos esa libertad de ser tus hijos también, de poder percibir el amor de un padre a un hijo, porque sabemos que tú eres real y que tú tienes propósitos para cada uno de nosotros. Padre, dicen en tu palabra que en este mundo tendremos aflicciones, Dios. Padre, y esto lo digo por personas que hay veces queremos aventar la toalla porque no nos parece algo de un hermano. Padre, tú cuánto nos soportaste. Y tú quieres levantar a guerreros que sean fuertes, Dios. Por eso dice tus bienaventuranzas: bienaventurado el que por mi causa es vituperado. Padre, que nos mantengamos firmes para poder seguir extendiendo tu reino y que no vaya menguando tu ejército, el cual quiere extender tu reino, Señor. Haznos gente firme y que siempre nuestra mirada esté en ti, Señor. Porque si está alrededor en nuestra gente, nuestros hermanos aún, Padre, fácilmente seremos presa del enemigo. Porque estamos fijando nuestros ojos en la carnalidad que somos todavía nosotros, Dios. Pero cuando nuestra mirada está fija en el Todopoderoso, en el que nos ha dado su vida, en el que podemos ver que tú nos ves con amor y con propósitos, y que seamos lo que seamos o lo que hayamos sido, tú dices: tú me eres útil para extender mi reino. Yo, sí, tú eres útil. Padre, gracias. Por eso mi mirada puesta en ti y siendo bendición para mis hermanos, a pesar de lo que sea. Yo quiero agradarte a ti y queremos agradarte a ti. Padre, muchas gracias. Y todo esto está delante de ti, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Vamos a cantar, ¿no?